hermanos salvadoreños una conferencia con el objeto de hacerles llegar la necesidad, mejor dicho, de hacerles comprender la necesidad de formar una tercera cámara entre todos ustedes. Con este propósito, el maestro Samael se dirige a ustedes. Con ustedes, el maestro Samael. Hermanos gnósticos salvadoreños, hoy vamos a hablaros sobre la tercera cámara. Si se estudia cuidadosamente el manifiesto gnóstico impreso en Colombia, puede observarse claramente que allí citamos a esta consabida tercera cámara. Entremos pues, mis caros hermanos, en materia. Reunidos en la sala de meditación, debemos ante todo estudiar profundamente el tema que nos interesa, el de la concentración, el dhyani, lo que es el samadhi, etcétera, etcétera, etcétera. Pensemos por un instante que ya estamos aquí todos reunidos en tercera cámara. Voy a desarrollar el temario y luego vamos a la práctica, mis caros hermanos. ¿Qué es la mente? Obviamente tenemos realmente muchas mentes, porque tenemos muchos yoes. Ya saben ustedes que los yoes personifican a nuestros defectos de tipo psicológico. Cada uno de esos yoes demonios tiene su propia mente. Así pues, cuando se habla de una mente, no se está hablando con entera claridad. Mejor es pensar en las muchas mentes y así la comprensión se hace más evidente. Ciertamente cada uno de nosotros parece un barco cargado de mucha tripulación, de muchos pasajeros. Cada uno de esos yoes es un pasajero, y cada pasajero tiene su propio criterio, su propia mente, sus propias ideas, sus propios conceptos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando cualquiera de esos yoes, por ejemplo, se entusiasma por la gnosis, jura lealtad. Desafortunadamente, mucho más tarde, es desplazado por otro yo que no le interesa la gnosis. Y entonces, como es natural, el sujeto se retira de nuestro movimiento. Cuando uno de esos yoes jura amor eterno, por ejemplo, a una mujer, parece como si todo marchara bien, pero más tarde sucede que otro yo desplaza al que juró y a ese nuevo no le interesa absolutamente tal juramento. Entonces se retira de la pobre mujer y ésta queda naturalmente defraudada.
Así pues, mis caros hermanos, comprendiendo que la mente es múltiple porque tenemos muchas mentes, ahondemos un poco más en esta cuestión. ¿Qué es lo que necesitamos realmente para poder llegar a experimentar lo real, la verdad, a través del éxtasis, del samadhi? ¿Cómo llegar a tal estado de arrobamiento místico, trascendental? Esto es muy interesante, mis caros hermanos, muy interesante. Reflexionen, por favor, reflexionen. Se trata, ante todo, de conseguir la quietud y el silencio de la mente. Solo así se puede llegar al éxtasis, al samadhi. Empero, ¿cómo podríamos llegar a tal quietud, a tal silencio? Dentro de nosotros mismos tenemos múltiples yoes que viven disputándose por la supremacía. En estas condiciones, obviamente se hace difícil conseguir ese silencio y esa quietud, pues los yoes pendencieros y gritones realmente no lo permiten. Entonces, ¿qué hacer? Pues se necesita, mis caros hermanos, primero que todo, colocarse en una postura cómoda. Entiendo que en el lumicial, en sala de meditación, conviene estar sentado, sí, pero con el cuerpo relajado. Ningún músculo debe hallarse en tensión. En la casa es diferente, allí puede uno acostarse en su cama con la estrella flamígera, posición de 5 puntas, es decir, piernas y brazos abiertos, cuerpo relajado, y entrar en meditación. O posición de hombre muerto, la famosa Sebatsani oriental, la postura de un cadáver, los talones juntos, los brazos a lo largo de los costados, el cuerpo completamente relajado, etc. Pero repito, dispensen ustedes que repita, en el lumicial, en sala de meditación, debemos estar sentados, obviamente. Sí, pero con el cuerpo relajado. Entendido esto, mis caros hermanos, entonces entramos en la técnica propiamente dicha de la meditación. Cerremos los ojos. Conviene que los tengamos cerrados para que las sensaciones del mundo exterior, las percepciones, en fin, todos los objetos del mundo físico, las personas, las cosas, no nos distraigan. Ahora, conviene poner atención, tener la mente quieta, en silencio, por dentro y por fuera. Repito, esto solamente es posible estando atentos a lo que estamos haciendo, ¿verdad? Porque si ustedes no están atentos, ¿cómo van a tener la mente quieta y en silencio?
Les viene un pensamiento, les viene otro, un deseo, cualquier cosa de esas, y ya la mente no está quieta ni en silencio. Desafortunadamente, hermanos, no es tan fácil estar atento. Surge inevitablemente eso que podríamos llamar inatención. Hay pues dos estados: el de atención y el de inatención. ¿Comprendido? Si queremos estar atentos, surge lo opuesto, la inatención. ¿Y qué es lo que causa la inatención? Obviamente, los yoes que cargamos dentro, ¿verdad? Recuerdos, deseos, emociones, pasiones, acontecimientos del día, del mes, del año o de los años, memorias, rencores, resentimientos, etcétera. Eso es obvio. ¿Qué hacer entonces con toda esa multiplicidad del yo? ¿Qué hacer con esa inatención? Observarla, mis caros hermanos, observarla. Cuando uno serenamente observa todas las fases de la inatención, cuando de verdad las mira en forma detallada y sin tomar partido por esto o por aquello, en esa misma observación de lo que es inatento, surge la real atención. Cuando ésta surge, la mente queda quieta y en silencio. Quiero que ustedes sepan que cuando la mente está quieta, que cuando la mente está en silencio, adviene lo nuevo. Eso es claro. En esos instantes la esencia se desembotella para experimentar en el mundo de lo real. En esa o en esos, mejor dijera, estados de lucidez plena, venimos a experimentar cierto elemento que transforma radicalmente, que nos da ánimo, que nos refuerza para la batalla, para la lucha. ¿Entendido? Hay un dicho antiguo que dice: Nócete ipsum, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Cuando uno está observando lo que hay de inatento, surgen naturalmente diversas cosas. Cualquier pensamiento debe ser debidamente comprendido y olvidado. Cualquier deseo,
cualquier sentimiento. Todo lo que vaya apareciendo después de ser comprendido a fondo debe olvidarse. Es claro que la procesión esa de deseos, pensamientos, emociones, etcétera, tiene un comienzo y tiene un fin. Realmente tal procesión está constituida por todos los yoes. Yoes de la ira, yoes de la envidia, yoes del odio, yoes de la lujuria, yoes del resentimiento, yoes de tales o cuales escenas del pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Al verlo, todo eso, al comprender cada uno de esos detalles, se está uno conociendo a sí mismo, ¿verdad? Solo conociéndose a sí mismo puede conocer al universo y a los dioses, de acuerdo con la máxima de Tales de Mileto, allá en la antigua Grecia, cuando todavía existían los misterios de Eleusis en el mundo físico. No es posible llegar uno a la experiencia de lo real sin haberse conocido a sí mismo profundamente. Eso es lo que se hace cuando uno está en meditación. Se está conociendo a fondo, íntegramente, tal cual es. Resultado, viene la experiencia de lo real. Porque conociéndose a sí mismo, se conoce todo lo que existe en el infinito. Eso es obvio. Distíngase entre lo que es una mente que está quieta a la fuerza, violentamente. Es decir, que está aquietada a la brava, como dijéramos, y lo que es una mente que realmente está quieta en forma espontánea y pura. Distíngase entre una mente que está silenciada violentamente y una mente que está en silencio. Cuando la mente está aquietada violentamente, no está quieta. Lucha por moverse en sus fondos más profundos. Y cuando la mente está silenciada violentamente, tampoco está en silencio. Grita en sus fondos. Total, ese camino así resulta estéril. La quietud y el silencio deben surgir en forma espontánea y pura. Surgen cuando la procesión esa de recuerdos, pasiones, deseos, defectos, etcétera, concluye. En esos instantes es cuando la conciencia logra desenfrascarse para vivenciar lo que es real. Eso que no es del tiempo. Eso que es la verdad. Así pues, mis caros hermanos, conociendo esta técnica, todos reunidos en pleno santuario, debemos meditar. No quiero decirles a ustedes que la labor resulte fácil. Es obvio que este trabajo es difícil. Empero no es imposible. Y conduce ostensiblemente a la iluminación mística. Quien se conoce a sí mismo, no lo olviden, conoce al universo y a los dioses. Uno tiene que libertarse, mis caros hermanos, de la mente. Y eso solamente es posible a través de la meditación de Juan. La conciencia, desgraciadamente, está presa entre la cárcel de la mente. Obviamente, mientras la conciencia esté encerrada, la experiencia de lo real resulta imposible. Necesitamos luchar por nuestra libertad, mis caros hermanos. Recuerden que cada uno de vosotros
está preso. Y lo grave es que no os dais cuenta de que estáis presos. Creéis que sois libres y no lo sois porque estáis presos. La cárcel de la mente es horrible. Allí dentro de esa cárcel está encerrada la conciencia. El alma, dijéramos, lo anímico, lo que verdaderamente vale la pena en nosotros. Estáis en una situación difícil y no os dais cuenta de que estáis en una situación difícil. Ver cuántas gentes se dedican a fortificar los barrotes de esa prisión. Ponen avisos en los periódicos, que la escuela tal, que le confiere a uno poderes extraordinarios en la mente, que le desarrolla a uno la fuerza mental, que ahí tiene técnicas extraordinarias para dominar por medio de la mente a todo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, los que están presos hacen propaganda para que los demás sigan presos. ¡Qué horror! Desgraciadamente así es. Vosotros todos, mis caros hermanos, debéis comprender en forma íntegra la necesidad de libertaros de la mente para experimentar en el terreno de lo real. Y eso, repito, solamente es posible cuando la mente está quieta, cuando la mente está en silencio. No dejo de aclarar, y en esto no quiero ahorrar esfuerzos de ninguna especie, que el problema de cada uno de ustedes sentado aquí en la sala de la meditación consiste precisamente en la inatención. Todos queréis estar atentos, desgraciadamente no lo lográis, surge la inatención, os distrae cualquier cosa, desde el canto de un grillo hasta una bala de cañón, o el automóvil que pasa por la calle, o el último recuerdo de hace un ratito nomás, posiblemente cuando estuvisteis conversando con tu comadre, con vuestro compadre, o tal vez con alguna novia, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo común el trajín del día deja tantas huellas en el fondo de la mente que cuando llega la hora de estar atentos no se logra. Entonces es cuando verdaderamente debemos comprender esta técnica, poner observación en la inatención, es decir, observar cuidadosamente lo que hay de inatento en nosotros. Cuando uno observa, repito, aunque me haga cansón con tanto repetir, todos los detalles de la inatención, es obvio que por tal motivo ya hay atención. Pues bien, la atención plena, mis caros hermanos, nos da precisamente la lucidez del espíritu. La atención plena nos lleva a una quietud natural, espontánea y simple de la mente. La atención plena nos lleva a un silencio bellísimo y muy profundo de la mente. Lo curioso es que cuando uno está verdaderamente atento, cuando realmente está en silencio, ni siquiera se da cuenta que está en meditación. Aquella quietud y silencio es tan natural, son tan naturales, que se olvida uno de que está practicando un ejercicio. Bendito olvido, porque cuando eso sucede, viene la iluminación, el Saman. Ven, por ejemplo, hermanos, lo que sucede cuando uno está arrobado contemplando un cuadro de la naturaleza.
o una película que le interesa, o a la mujer amada, o a un amanecer, un anochecer. Si realmente está uno arrobado en aquello, en esos instantes hay atención plena. Instantes de esos son los que necesitamos para llegar realmente a la iluminación. Hay que crear en la meditación el clima favorable para una atención así tan plena. Y se crea ese ambiente favorable cuando se observa a fondo lo inatento. Entonces viene de hecho la atención natural. Y eso es lo indispensable para llegar a la verdadera iluminación interior, mística, profunda. Yo quiero, mis caros hermanos, que comprendáis todo esto vosotros, pero que lo comprendáis a fondo. Necesitamos todos, libertarnos de las trabas de la mente, del batallar horroroso de los conceptos opuestos. Necesitamos zafarnos de todo ese mare magnum de opiniones, teorías, autores, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bello es, mis caros hermanos, poder uno estudiar, por ejemplo, en los registros acásicos de la naturaleza todas las maravillas de la tierra y de sus razas. Eso es asombroso. Si uno lee, por ejemplo, a la maestra Elena Petronila Blavatsky, resulta maravillosa cuando habla sobre cosmogénesis, antropogénesis, etc. Muy bello es tener una información intelectual sobre la raza polar, sobre los hiperbóreos, sobre los lemures, sobre los atlantes, etc. Pero otra cosa uno es experimentar eso en forma directa. Sucede que en los registros acásicos de la naturaleza nosotros podemos experimentar en forma directa. Pero se hace necesario zafar a la conciencia dentro del intelecto. Con la conciencia emancipada podemos revisar todos los archivos sellados de esta gran naturaleza. Viajar en el tiempo. Vivir en esas épocas antiguas. Primera, segunda, tercera, cuarta raza, etcétera. Recordar nuestras vidas anteriores, mis caros hermanos. Eso es formidable, ¿verdad? Pero sería imposible realmente todo esto si continuamos presos, metidos en esa horrible prisión de la mente. Quiero que os libertéis. Y esto se hace por medio de la meditación de fondo. Así pues, mis caros hermanos, reunidos en esta sala de meditación, debemos comprender la necesidad de emanciparnos cada vez más y más de los procesos de tipo intelectivo razonativo.
Hay mantras que ayudan también. Pero hoy no voy a citarles mantras. Hoy quiero que comprendan la técnica. Y me parece que podría hacerse más clara esta plática si los hermanos aquí presentes hacen preguntas relacionadas con la meditación. Voy a darles pues aquí a nuestros hermanos presentes la oportunidad de que pregunten para aclararles esta cuestión en forma más profunda. Si alguno de ustedes tiene algo que preguntar, puede hacerlo con la más entera libertad. Maestro, le agradecería su consejo acerca del tipo de sillas o posiciones que usted considere más favorables para la mejor práctica de la meditación. Con el mayor gusto responderé a su pregunta, mi estimable hermano. Obviamente, siempre se debe buscar la posición más cómoda. Mientras menos estorbe el cuerpo físico, pues tanto mejor. En lo iniciales, pues es aconsejable estar sentados cómodamente al estilo occidental. Bueno, si algunos quieren también usar la posición oriental, pueden usarla. Piernas cruzadas, a lo búdico, etcétera. Y en cuanto a la posición estrictamente occidentalista, pues ya saben cómo es, eso no necesito explicarlo. Lo que sí conviene es que el cuerpo esté relajado en forma total, íntegra. En casa ya las cosas cambian. Allí pueden ustedes, como lo dije ya, acostarse en la posición flamígera de estrella de 5 puntas, teniendo naturalmente todo el cuerpo relajado, o en la posición Sevasana de tipo oriental, la posición de hombre muerto de que ya les he hablado, o con los brazos cruzados sobre el pecho, tal como se ve en algunas momias egipcias, quedando la mano y el brazo derecho cruzada sobre el izquierdo, etc. Yo francamente les digo a ustedes que en casa prefiero para la meditación la de estrella de 5 puntas, aunque a veces también uso la Sevasana. Pero ya en lo inicial cambia la cuestión. En lo inicial forzosamente hay que estar sentado. Eso es obvio. Disculpe, maestro. Quisiera preguntarle, en algunas ocasiones que he querido relajarme, he utilizado cualquier sistema de relajamiento, ya sea el de los enanitos que salen del cuerpo, o ya sea el conteo del 1 al 10. Sin embargo, a veces, debido al ajetreo del día, la mente me confunde en el relajamiento. O sea, pues que no puedo relajar bien el cuerpo porque estoy siempre pensando en los problemas de la mente. Como es necesario estar relajado para pensar o para analizar lo que surge en la pantalla de la mente, ¿cómo podría siquiera lograr el relajamiento para comenzar a hacer ello? Bueno, el relajamiento, mi caro hermano, es la técnica para dejar el cuerpo físico como se debe dejar, a modo de que no estorbe. La meditación es otra cosa, ¿verdad? No confundamos una cosa con otra cosa. Yo no aconsejo sistemas muy complejos para el relajamiento. Mientras menos complejidad, tanto mejor. Sencillamente sentarse o acostarse en las posiciones que ya dije, soltando bien brazos y piernas, y eso es todo.
pero soltándolos en forma de que ningún músculo moleste. Eso es lo indispensable, que ningún músculo quede en tensión. Una vez que estemos absolutamente seguros de que ya el cuerpo está relajado, olvidarnos de ese asunto. No pensar más en eso porque se podría convertir de eso en otra traba más para la mente. ¿Y para qué crearnos más trabas? Cuando uno ya relajó el cuerpo, debe olvidarse del cuerpo, hacer de cuenta que está desencarnado, no pensar más en cuestiones de cuerpo. ¿Me habéis comprendido, mi estimable hermano Batarse? ¿Cómo no, maestro? Maestro, yo considero que la mente es el instrumento que utilizamos para comprender nuestros defectos, pero debido a sus limitaciones no podemos profundizar hacia la honda significación de los mismos. Le agradecería sus palabras al respecto de cómo llegar a esta honda significación. Oh, mi estimable hermano Tony, la comprensión es la comprensión y nada tiene que ver con la mente. La comprensión va más a fondo, mi estimable hermano. Debemos equilibrar el ser y el saber, ¿verdad? Cuando el ser está más grande que el saber, más desarrollado, más poderoso, pues es obvio que entonces puede surgir de allí, pues dijéramos, el santo tonto, ¿no? Porque le falta sabiduría. Y cuando a su vez el saber es exorbitante y el ser está sin desarrollo de ninguna especie, entonces es peor. De allí viene el bribón. Así pues, no confundamos la gimnasia con la magnesia. La comprensión es de fondo, pertenece a la conciencia. Consiste en el equilibrio perfecto del ser y del saber. Eso es todo. Maestro, disculpe, siendo indispensable la comprensión de cada yo para ser eliminado, ¿pudiera ponernos usted un ejemplo de lo que es la comprensión de un yo determinado? Porque en eso de comprensión hay muchas escalas. Y sí, es bien importante tener el concepto claro de lo que se llama comprensión de fondo. Agradecería un ejemplo, maestro. Bueno, mi estimable hermano Batarse, ciertamente estamos aquí hablando detenidamente sobre la práctica de meditación generalizada para los iniciales. Otra cosa sería la práctica de meditación para disolución del yo. Ese ya es un asunto diferente, ¿verdad? Pero ciertamente, debo decirle que hay distintos grados de comprensión. Yo entiendo por comprensión de fondo cuando uno ha llegado a aprender, a capturar la honda significación de tal o cual cosa o de tal o cual defecto de tipo psicológico. Pero cuando uno no ha llegado así tan lejos, cuando tan solo comprende el proceso, por ejemplo, de la ira, o del egoísmo, o del odio, y nada más, pero que no ha capturado realmente su íntimo significado de fondo. Hay cierta comprensión, pero no es la comprensión de fondo, es la comprensión de superficie. En todo caso, en esto de la comprensión hay muchos y muchos grados, escalas y sistemas, diversos niveles, porque muchas veces uno ha estudiado un libro y cree que ya lo comprendió, y lo lee un año después y resulta que se da cuenta de que no lo había comprendido. Habéis visto, por ejemplo, mi libro, El Parsifal, ¿verdad? Ese es un libro para estudiarlo durante toda la vida. Sin embargo, hay muchas gentes que creen que ya lo comprendieron. Pero cuando lo vuelven a leer, se dan cuenta de que les faltaba comprenderlo más. Y si repiten la lectura años más tarde, se dan cuenta de que no habían entendido nada.
que les faltaba todavía comprender. Total que esto de la comprensión es algo muy elástico. Me pedís ejemplos concretos sobre comprensión. Con el mayor gusto voy a citaros uno, nada más que uno experimentado en mí mismo, porque me gusta hablar sobre lo que yo mismo he experimentado. Por ejemplo, cierto día metido bajo tierra dentro de la cámara de reflexión del Sumum Supremum Sanctuarium, me propuse, mis caros hermanos, comprender aquella estancia de Xi'an donde se nos habla del primer instante relacionado con la fecundación de las aguas caóticas. Intelectualmente siempre había entendido que el fuego hace fecunda a las aguas de la vida. Eso es obvio. Intelectualmente había comprendido que el tercer logos fecundó las aguas caóticas en el amanecer de la existencia para que surgiera el cosmos. Mas no había aprehendido su honda significación. Necesité de la quietud y silencio de la mente. Y en esos instantes me visitó la maestra Elena Petronila Novaes y me dijo: hay que... El tercer logos, dispensen ustedes, el tercer logos dijo a su esposa: y fecundar la materia caótica para que surja la vida. Empero, tú verás. Ella me narraba eso, sí, pero faltaba algo más. Revivir yo aquello. Revivir ese drama. Y lo conseguí a través del Samadhi. Fui testigo de la aurora de la creación. Vi el instante en que el primer logo se emanó de sí mismo al tercero. Vi el instante en que el primer logo se ordenó al tercero, diciéndole: id, fecunda a tu esposa la materia caótica para que surja la vida. Empero tú verás. Fui testigo de esa escena. Y es obvio, entonces hubo aprehensión de su honda significación. El anciano aquel se inclinó reverente, vestido con un manto azul, y luego inició el gran trabajo con los rituales del fuego. ¿Me habéis comprendido? En el primer caso solamente había información intelectiva, en el segundo había aprehensión de fondo. En el primer caso había comprensión puramente, dijéramos, informativa o intelectiva. En el segundo, verdadera comprensión de fondo. Eso es todo. Gracias, maestro. Me refería a la comprensión de un yo. Usted menciona en el Parsifal develado sobre la profunda comprensión del yo de la ira. Menciona algo que no recuerdo. ¿Pudiera ser tan amable de explicarnos esa comprensión? Es claro, mi estimable hermano Baltar, sí, es claro. Indudablemente, por ejemplo, podemos nosotros comprender lo que es la ira, saber que tenemos ira, haber comprendido realmente todos sus procesos psicológicos en nosotros, cómo se desarrolla la ira, cuáles son sus orígenes, por qué surge ira en nosotros en un momento dado, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, a pesar de haber comprendido, no haber logrado, sin embargo, capturar la honda significación de la ira. Cuando uno ha captado la honda significación de la ira, pues todo cambia. Por ejemplo, supongamos que vais manejando tu automóvil y alguien con otro automóvil choca contra ti. Claro, tú tienes un momento de arranque de ira y eso te incomoda, ¿verdad? Llegas a casa, meditas a qué se debió, posiblemente descubres que esa fue falta de paciencia, falta de serenidad tuya, falta de dominio de sí mismo. Nada más, hasta ahí habéis comprendido.
Capturar la honda significación de aquella ira es algo, vamos mucho más lejos. Porque si tú capturas la honda significación de aquella ira, puedes descubrir que ella en sí misma no es más que el resultado de la ignorancia. Vienes a descubrir con asombro místico que tal choque pudo haber sido producido por la ley del karma, pero que tú ignorabas la ley del karma, que ignorabas que debías esa deuda kármica. Llegar a saber eso es haber captado la honda significación. ¿De qué? ¿De la ira? Sí, de la ira. Descubriste que esa ira había tenido base en la ignorancia, que ignorabas la ley del karma. Al ver cómo se procesa el karma, al leer en los registros acásicos de la naturaleza, es claro que en tercera cámara recibimos fuerza, porque realmente en la sala de meditación se establece un vórtice de magnetismo extraordinario. Nos cargamos, por decirlo así, de electricidad trascendente para seguir con firmeza en nuestras prácticas esotéricas. En casa debemos aprovechar la fuerza que hemos acumulado y practicar con intensidad la meditación. Es obvio que en la sala estamos muy asistidos por todas las fuerzas magnéticas. También es cierto que en casa dependemos de nosotros mismos y de la ayuda de nuestra Divina Madre Kundalini. Las técnicas pueden ser iguales, tanto en casa como en la sala de la meditación. Pero en cuanto a la relajación sí hay una diferencia, porque uno en su casa puede tranquilamente acostarse en el suelo si quiere, en la posición de flamígera o sevatsana, o en su cama, etc. Ya cambia la cuestión, mientras que en el inicial solamente puede estar sentado. En cuanto al estudio sobre nuestros defectos psicológicos, el estudio del yo, del mí mismo para disolverlo, bueno, también pueden hacerse en tercera cámara meditaciones de este tipo. Pero en esta conferencia pues, no quiero propiamente dirigirme a eso. Únicamente quiero decirles a ustedes que en la casa puede uno meditar profundamente en los yoes. Es decir, primero descubrir un defecto y luego trata de comprenderlo a través de la meditación, etcétera, 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 en casa. Mas no quiero, como te digo, enfrascarme en este asunto hoy, porque el objetivo de esta plática, es la meditación de tercera cámara, y el temario que hoy estamos estudiando es el de la quietud y silencio de la mente. Para no confundirlos, no quiero mezclar una cosa con otra. Maestro, disculpe, si uno en tercera cámara, por decirlo así, se durmiese completamente en su cuerpo físico, pero tuviera una experiencia en el astral, o sea pues que uno se encontrase en cualquier lugar del astral, ya sea con conciencia o sin conciencia, pero que uno trajera vívidamente el recuerdo, ¿puede considerarse tal experiencia en el astral como éxtasis? Bueno, mi caro mano, este es un éxtasis de tipo muy inferior, ¿verdad? Porque el viaje por el mundo meramente astral es el más inferior, o casi el más inferior de los viajes. Eso es claro. Considérelo como un tipo de éxtasis inferior. Nada más. Sin embargo, ha habido un desdoblamiento en este caso, y un desdoblamiento concreto, exacto. Un desdoblamiento que debe ser tenido en cuenta porque ya es un principio, es un comienzo, ¿eh? Nunca puede uno tratar de entrar de una vez a lo más alto sin haber pasado por lo más bajo, ¿verdad?
Bueno, eso es todo. Entonces, maestro, ¿en qué se diferencia ¿en qué podemos diferenciar una experiencia en el astral de una experiencia en el mental o en el causal o en el mundo espiritual? Bueno, naturalmente, en los distintos grados de esplendor. En eso está la diferencia. Hay experiencias muy inferiores, como las del astral, un poquito más elevadas, como las del mental, donde hay más esplendor. Pero realmente, mis caros hermanos, lo que nosotros debemos proponernos es libertarnos de la mente, libertarnos de la materia. El astral es materia y el mental es materia. Como materia es el físico y materia el etérico. Lo que yo quiero es que cada uno de ustedes se preocupe por libertarse de la materia, por libertarse de la mente. Lo vital para nosotros es funcionar como espíritus puros, limpios, en todo el espacio estrellado. ¿Me habéis comprendido? Sí, maestro. Aquí tengo una última pregunta con usted. Dispénseme. ¿A qué se debe la falta de recordatorio de algunas experiencias en meditación? Con el mayor gusto respondo a su pregunta, mi estimable hermano Batarse. La falta de recuerdo de las experiencias místicas en meditación no se debía a otra cosa sino a falta de despertar de la conciencia. Cuando uno está bien despierto no se olvida de nada, recuerda todas sus experiencias íntimas con entera exactitud. Eso es todo. Muchas gracias, maestro. Aprendido. Bueno, mis caros hermanos, vamos a empezar la meditación. Sin embargo, quiero que antes de que empecemos esta meditación, hagamos una cadena para irradiar amor a la humanidad. Todos de pie, por favor, todos. Hagamos la cadena, pues. A ver, que refuercen la cadena. Repitan conmigo, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en paz. Otra vez, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en paz. Otra vez, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en paz. Ahora demos forma a nuestro mantra sagrado Aum. Tat, Sat, Tan, Pam, Paz. Entonemos ahora los mantras de nuestra cadena esotérica de tercera cama. Todos, repitan conmigo, todos. Sal, Tul, Ol, hagan el signo del microcosmo, mis caros hermanos. La estrella de 5 puntas.
Ahora la cruz gnóstica. Favor tomar asiento, mis caros hermanos. Apaguen las luces, por favor, apaguen las luces para que nada nos distraiga. ¿Ya están las luces apagadas? Bueno, relajen sus cuerpos. Siéntense bien, mis caros hermanos, que ninguno quede mal sentado. Ninguno en posición incómoda, lo más cómodamente posible. No crucen las piernas unas sobre otras, porque eso está mal. Piernas y brazos sueltos, repito, bien sueltos, que ningún músculo quede apretado. Que todos los músculos queden bien sueltos, bien relajados. No hagan de esto un problema, por favor, no hagan un problema. Esto es una cosa simplemente sencilla, soltarse fácilmente, lo puede hacer sin tanto trabajo. A ver, ¿ya están relajados? Para eso no se necesita de tanto trabajo, únicamente que uno esté seguro de que ninguna parte de su cuerpo está en tensión. Eso es todo. Cuanto a las manos, pues sí, colóquenlas como quieran, no se peguen de detalles, porque si ustedes se pegan de detalles físicos, tales detalles se convierten en otra traba para la mente. Nuevos problemas más de los que ya tenemos, ¿verdad? Bueno, creo que estamos listos. Ahora, cierren sus ojos. Al hacer la práctica se puede admitir un poquito de sueño para el físico, con tal de que no se duerma la conciencia, todo está bien. Muchas escuelas creen que uno no debe dormir el cuerpo físico, se equivoca. Cuando uno está en meditación conviene más bien que el cuerpo físico no estorbe, y no estorba cuando está dormido. Porque un cuerpo físico despierto es muy estorboso, molesta demasiado. Yo mismo cuando estoy en los mundos internos, estoy muy contento, muy feliz si mi cuerpo físico está bien dormido, pero cuando el cuerpo físico, por ejemplo, está despierto, me sostengo allí a base de pura voluntad, claro, de una forma más incómoda, eso es obvio. Así pues, pueden los vehículos físicos adormecerse, y eso es mejor. Lo importante es que la conciencia no se adormezca, que esté vigilante como el vigía en época de guerra. ¿Entendido? Bueno, mis caros hermanos, bueno, vamos ahora pues a meditar. Empiecen por observar lo que vaya surgiendo en su mente y con mucho cuidado. Pongan atención. Pongan atención en lo que uno tiene de inatento. Lo que uno tiene de inatento son los deseos que van apareciendo, las emociones, las pasiones, los recuerdos de las cosas del día, del ayer, del anteayer, etcétera. Observen, por favor, observen lo que vaya apareciendo en su mente. Observen, y con mucho cuidado observen. Pongan atención en todo eso que vaya apareciendo. Pero comprendan lo que va apareciendo, mis caros hermanos, compréndanlo y olvídenlo. Y si algo nuevo surge, pues compréndanlo y olvídenlo. Y si otra cosa nueva surge, pues compréndela y olvídenla.
A ver, entren pues en meditación. Adormezcan sus cuerpos físicos un poco más, un poco más, un poco más, pero con la conciencia alerta, alerta, ¿verdad? Alerta, alerta. Bueno, mis caros hermanos, como esta no es sino pues la indicación práctica de cómo se debe meditar, solo me resta deciros que es conveniente que estas prácticas se hagan durante una hora seguida, una hora seguida. ¿Entendido? Concluida ya la meditación, entonces todo lo que hay que hacer es formar la cadena. Y voy a repetir cómo se debe hacer para que ustedes me entiendan. A ver, formar la cadena, formar la cadena, formar la cadena todos. Irradiemos amor, que todos los seres sean felices. Repitan conmigo. Que todos los seres sean dichosos, repitan, que todos los seres sean en paz, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en paz, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en paz. Demos forma a nuestro mantra sagrado aún. Tat, Sat, Tan, Pam, Paz. Ahora vienen los mantras con los que se debe finalizar siempre la gran cadena. Sal, Tul, Un. Luego el signo del microcosmos. Luego la cruz gnóstica, o la cruz dentro del círculo. Esta convocación ha terminado. Así es que se concluye, mis caros hermanos. La práctica debe ser por una hora. Es claro que yo no voy a estar haciendo aquí, a través de una cinta grabada, toda la práctica de una hora porque se nos acabaría la cinta. Únicamente el objetivo de esta cinta es indicarles cómo se debe hacer, en qué forma se debe trabajar. Después todos los hermanos se despiden cariñosamente y se retiran. Así es como se trabaja. Así es como debe funcionar siempre la tercera cámara. Los que ingresen a tercera cámara son individuos que deben haber estado por lo menos 3 años en el movimiento gnóstico. No se puede recibir en tercera cámara a un individuo de 1 año o de 2, sino a los que hayan tenido por lo menos 3 años de asistencia puntual a la primera y segunda cámara. ¿Comprendido? Bueno, mis caros hermanos, creo que ya no hay nada más que hablar por ahora.
Si algo hay que decir, pueden decirlo con entera libertad. Maestro, una pregunta que le rogaría que nos contestara es sobre qué es lo que se debe de comer antes de la práctica de tercera cámara, y si el estómago lleno o semilleno no es óbice para realizar una buena práctica. Con mucho gusto, mi estimable hermano Batarse, responderé a su pregunta. Para asistir a tercera cámara es mejor no comer nada absolutamente antes. Mejor es asistir uno con el estómago limpio. Así la práctica resulta con más comodidad. ¿Entendido? Esta otra pregunta que tengo aquí no tiene nada que ver con la práctica de tercera cámara, sino con lo que hablamos sobre la aprehensión del hondo significado de los yoes. En este caso, usted se refirió al yo de la ira, y cuyo hondo significado era la ignorancia. Mi pregunta es la siguiente, maestro. Como existen innumerables yoes de la ira, ¿todos los yoes de la ira tienen como origen la ignorancia, o solo es específicamente ese yo de la ira y los demás de la misma ira? O sea, cada caso diferente tiene un hondo significado diferente. Muy bien, mi estimable hermano Batarse. Con el mayor gusto voy a dar respuesta a su interesante pregunta. Es obvio que cada situación de ira es diferente. Eso es ofensivo. Sin embargo, podemos prácticamente catalogar todas las situaciones de ira resumiéndolas a tres. Primera, que llamaríamos ira producida por el ánimo. Dos, sería ira producida por el cuerpo. Tres, ira producida por la lengua. Vamos a examinarlas cada una por separado. ¿Les parece? Bien. Ira producida por el ánimo, no siempre está uno en el mismo estado de ánimo. Alguien puede producirle a uno ira, si le dice tal o cual palabra, en un estado de ánimo, y sin embargo en otro ánimo pueden repetirle a uno la misma palabra y no sentir uno nada. Cualquier insultador puede herirlo a uno fácilmente si lo encuentra en un estado de ánimo, pero en otro estado de ánimo el insultador puede que no encuentre eco en uno. Así pues, los estados de ánimo son muy variados. Y es claro que según el estado de ánimo, pues, nos encontramos más o menos serenos. Hay pues iras producidas por el estado de ánimo. Segundo, ira producida, por ejemplo, por el cuerpo. Estando uno, por ejemplo, con mucho calor, se pone insoportable, ¿verdad? Si el calor es muy sofocante y puede que haya hambre, la cosa es más grave. Y si hay sed, pues es peor. De manera que los estados de ánimo influyen mucho. También hay quienes se sienten iracundos, no por el calor. Hay quienes se sienten iracundos por el frío, por ejemplo. Hay quienes se sienten iracundos ni por frío ni por calor, sino sencillamente porque tienen hambre y el hambre los pone de mal genio, o porque tienen sed, ¿verdad? De manera que la ira puede ser producida también por el cuerpo. Estando uno enfermo puede que también se ponga iracundo en algunas ocasiones.
puede que un dolor de muela le dé a uno ganas de dar golpes. En fin, es otro estado. Hay iras producidas por la lengua. Sí, la lengua viperina de las devotas es terrible, ¿verdad? Los enredos de las comadres, de los compadres, por ahí, sobre todo las comadritas son un problema. Bueno, naturalmente aquello del dicen que se dice, la calumnia, en fin, todo eso pues puede provocar ira producida por la lengua. Ahora, la lengua de uno también puede iracunda responder con palabras hirientes, ¿verdad? De manera que la ira de la lengua, obsérvenla. Qué curiosa, resulta de lengua a lengua. Nos insultan e insultamos, nos hieren y herimos. Usamos la palabra en esa forma, mal usada, ¿verdad? Pero así es la humanidad. Bueno, la ira, pues vean ustedes, tiene tantas facetas. Cada situación de ira es diferente, pero todos los aspectos de la ira se reducen a 3. Mejor mencionemos esos 3 en una forma un poquito más ordenada. Cuerpo, ánimo y lengua. ¿Entendido? Aprender la honda significación de todo eso es importante. Por ejemplo, nos calumnian. Y claro, si nuestro estado de ánimo no está muy bueno, nos sentimos ofendidos. Y reaccionamos violentamente. Interesante sería después comprender, y además de comprender, llegar a captar la honda significación. Cuando captamos la honda significación, cambia el panorama. Puede que aquel que nos ha calumniado o que nos ha insultado sea una víctima nuestra. Sí, puede haber sido víctima nuestra en una pasada reencarnación. Puede que nosotros hayamos herido a aquella persona y ahora está reaccionado con nosotros, vengándose, aunque en forma inconsciente. En este caso es un karma que nosotros no habíamos entendido, pero cuando ya lo entendimos, entonces hemos capturado su honda significación. Sería muy largo extendernos en todos estos detalles, pero ya lo saben, si hay algo más que aclarar, pues pueden preguntar, mis caros hermanos. Maestro, dijo usted que la comprensión no era de la mente, y luego en otra parte nos dijo algo acerca de la comprensión intelectiva. ¿Cómo es eso, maestro? ¿Me puede explicar? Bueno, mi caro hermano, aparentemente hay una contradicción, ¿verdad? Sin embargo, subraye usted la palabra intelectiva, subráyela y vaya al fondo. Yo quiero ante todo que comprenda usted a fondo el significado de todo esto. Cuando dije comprensión intelectiva, no me limité realmente a intelecto. No, quise ir más allá del mero intelecto. Por eso le digo, subraye. Pero como el intelecto naturalmente es el instrumento de manifestación aquí en el mundo físico, porque sirve de vehículo a la conciencia. Aunque esté prisionera dentro del mismo intelecto, siempre sirve de vehículo. Naturalmente, por eso hablé de información o de comprensión intelectiva. Lo hablé, dijéramos, en una forma convencional. Porque la comprensión, repito, y subrayo, no es intelectiva. Pero aclaro, el intelecto sirve de instrumento a la conciencia. Naturalmente, sirve cuando quiere servir, ¿no? Cuando uno logra dominar la mente. Desgraciadamente, son muy pocos los que saben dominar la mente. ¿Entendido? Sí, maestro, muchas gracias. Maestro, en una pregunta que le hicimos anteriormente, tengo una duda acerca del relato que nos explicó usted, que tuvo en el interior de la tierra, en el Summum Supremum Sanctuarium de Colombia. Quisiera que nos volviera a repetir este relato, puesto que
En la grabación considero que no quedó muy claro. Con el mayor gusto, hermano, arrojaré lampos de luz sobre lo que antes dije. Es claro que yo sabía siempre que el fuego hace fecunda las aguas de la vida. Ese son, y eso lo sabe cualquiera que haya estudiado esoterismo. Pero en mi presente reencarnación me faltaba hacer más conciencia de eso, es decir, aprender la honda significación de esa verdad. Logré capturar esa honda significación en la cámara de reflexión del Sumum Supremum Santuario, que la Blavatsky me haya visitado en Astral perfectamente, así fue. Ella todo lo que hizo fue repetirme lo que estaba escrito en su Cosmogénesis. Podemos subrayar así. El tercer logos hizo fecundas las aguas caóticas para que surgiera la vida. Así repetimos, así simplificamos. Sin embargo, eso no era todo, yo necesitaba ir más a fondo. Y lo logré. Asistir realmente, o mejor dicho, revivir el amanecer del Mahamvantara. Digo revivir porque en nombre de la verdad tengo que decirles que ciertamente yo fui testigo de la aurora del Mahamvantara. Pero en mi presente reencarnación necesitaba revivir ese recuerdo trascendental, divinal. Y vi perfectamente cuando el primer logo se emanó al tercero, ¿sí? Cuando le habló diciéndole, y fecunda a la materia caótica para que surja la vida, empero tú verás. Le dio libertad para obedecer o desobedecer. Y el tercer logo se inclinó reverente ante el primer logo. Estaba bellamente vestido ese tercer logo, con su manto azul hasta abajo, su blanca túnica, qué belleza en su rostro, sus ojos azules donde se refleja todo el panorama del infinito, esa nariz aquileña, ese labio fino y delicado, todo él resplandeciente, magnífico. Fui testigo de eso, como fui testigo del trabajo ritual que se hizo en los 7 templos del Caos. Bueno, al experimentar lo trascendental, pues aprendí, capturé la honda significación de esa verdad que está escrita en Cosmogénesis y que todos los hermanitos de las diversas escuelas repiten, pero que no han logrado realmente vivenciar o experimentar en forma íntima. ¿Entendido? Sí, maestro, muchísimas gracias. Sí. 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 Sí.